Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga en este día. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Romanos, el capítulo 14, Romanos, el capítulo 14, y leemos el versículo 7 hasta el versículo 9. Romanos 14, versículo 7 hasta el versículo 9. Y lee así la palabra de Dios en esta mañana. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña a nosotros que cuando hay un evento que sucede mundialmente, no cabe dudas que es la mano de Dios. Dice el profeta Amós muchos años antes del Señor Jesucristo, hablándole al pueblo de Dios en tiempos similares a lo que nosotros hoy estamos pasando, y les recuerda a ellos con esta pregunta. Les dice: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Amós 3:6, y la respuesta es un rotundo no. Esta mañana estaba mirando en la televisión una persona, un comentarista de Nueva York, que de pronto en la televisión se quebrantó y empezó a llorar por el testimonio de sus propios ojos, ver el dolor y el sufrimiento que la ciudad estaba enfrentando. Y el profeta Amós nos recuerda: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? La respuesta siempre es no. Dios está en control de todo lo que sucede en una ciudad, en todo el mundo. No cabe la duda que es la mano de Dios. No hay una posibilidad, quizás no hay la real posibilidad de que las nubes tormentosas que estamos nosotros viviendo y mirando en las pantallas de nuestra televisión en estos días, quizás sean los principios de las indicaciones del torbellino de los últimos días. No hubiera esa posibilidad cuando el ser humano, dice la palabra de Dios, estará viviendo tranquilo, casándose y dándose en casamiento, comprando y vendiendo, viviendo su manera de vivir y con sus propósitos y sus deseos y sus sueños, y repentinamente, dice la palabra de Dios, la sociedad es sorprendida por el galope de los cuatro jinetes de la Apocalipsis. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses, el capítulo 3, el versículo 2 y 3: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando dicen o digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. ¿Qué tipo de fe, qué tipo de vida cristiana necesitamos nosotros vivir en la casualidad, en el evento que fuera según la palabra de Dios, que nosotros estemos viviendo algo que el Señor ha hecho? Dios requiere de nosotros que nosotros no sigamos el patrón del mundo, ni nos metamos como con temor, escondidos de la mano de Dios. La Biblia me dice a mí, me recuerda a mí, que nosotros necesitamos vivir la vida de una fe cristiana, un vivir confiado y que confiesa y que afirma que Jesús es Señor principal y singular en todo y sobre todo.
En otras palabras, el cristianismo que la palabra de Dios nos recomienda en momentos de problemas, en problemas de adversidad, donde probablemente es la mano de Dios por la magnificencia de lo que está sucediendo, que el creyente no tiene otra escapatoria que vivir confesando y viviendo el señorío de Jesucristo. Romanos capítulo 14, el versículo 7 al 9 es un tremendo pasaje en la palabra de Dios. Es una porción fundamental del señorío de Cristo. ¿Qué es ser un creyente? Un creyente es una persona que conoce el señorío de Cristo, que acepta el señorío de Cristo y que vive a la luz de que Jesús es Señor. Mire conmigo en Romanos capítulo 14. El creyente conoce que Jesús es Señor. Romanos 14, versículos 7 y 9, 3 versículos, se menciona 4 veces el título Señor. Que Jesús es Señor. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Si vivimos o morimos, somos del Señor. Para esto vivió y murió Cristo, dice la Biblia, y volvió a vivir para que sea Señor de los vivos y de los muertos. Es importante que nosotros como creyentes conozcamos que Cristo es Señor. Cristo viene a nosotros como Señor. Nosotros no podemos tener una relación que salva nuestra vida o que salva a nadie si nosotros no aceptamos y no reconocemos que Cristo es Señor de este mundo. La fe cristiana no ve a Cristo como nada más un consejero o un buen ejemplo, sino que la fe cristiana ve a Cristo como el Señor. Y la palabra Señor en la Biblia, que se ocurre 6.700 veces en la Biblia, es una palabra tremenda. Es la palabra que Dios dice que es el título mayor que Cristo tiene sobre su vida. Viene a mi mente Filipenses, el capítulo 2, el versículo 6 y 11, donde el Padre Celestial le da como el premio a la obra de Cristo, le da esa exaltación y al final le pone un nombre sobre todo nombre, y a ese nombre toda rodilla se dobla y toda boca confiesa que Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Y el título de Señor es el título, dice Filipenses el capítulo 2, que el Señor Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo pues todo el mundo dice Señor. En otras palabras, Cristo está exaltado sobre todas las cosas y Cristo está exaltado sobre sumo, el sumo lugar. Después de Cristo no hay nada más arriba, y allí en ese espacio altísimo está la corona que Jesús es Señor. El Señor nos habla a nosotros que Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Palabra Señor traduce 2 grandes títulos de Dios. En el Antiguo Testamento traduce la palabra Adonai, que quiere decir Señor, soberano, y traduce la palabra Jehová, que quiere decir Jehová, yo soy, el nombre principal de Dios. Cristo es Señor, Él es Jehová del Antiguo Testamento. Déjeme recordarle que Adonai quiere decir que Dios es nuestro dueño, que a Él pertenecen todas las cosas, que el Señor es dueño de todo en este mundo. Él es soberano en todo en este mundo. Él está en control de todo en este mundo. Y viene la pregunta: ¿quién es el dueño de su vida? Usted quizás dice, yo no tengo dueño. Pero si uno dice yo no tengo dueño, pues usted en cierta manera, siempre el ser humano tiene un dueño, o alguien es tu dueño, o algo es tu dueño, o tú eres
tu propio dueño. El creyente es alguien que reconoce que el dueño de todas las cosas no soy yo, que el dueño de lo que yo tengo no soy yo, que el dueño de todo lo que yo veo es Cristo, es Señor, dueño de todas las cosas. La Biblia me enseña a mí que el cristiano verdadero ve todos los problemas de este mundo, ve todas las circunstancias de este mundo, todas las oportunidades de este mundo, todos los valores de este mundo, y Cristo es Señor de todas las cosas. El creyente no solamente reconoce que Jesús es Señor, sino que acepta a Jesucristo como Señor. Mire, el capítulo 14, el versículo 9, dice la Biblia: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Interesante, la religión cristiana, no la fe cristiana, sino la religión cristiana, conoce que Cristo murió y resucitó y volvió a vivir de nuevo. Pues todo ahora va a venir en abril, viene el día de resurrección, cuando todas las iglesias se llenan, normalmente se llenan, la gente va a la iglesia porque es el día de resurrección. No importa el cristianismo, el tipo de cristianismo que las personas tengan, todo el mundo cree que el Viernes Santo Cristo murió en la cruz y que el domingo de resurrección Cristo resucitó de entre los muertos. Pero la palabra de Dios me dice algo interesante. Hay muchos de nosotros que están escuchando este mensaje que usted conoce hasta ese punto. Usted conoce que Cristo murió, usted conoce que Cristo resucitó y usted conoce que Cristo volvió a vivir, pero usted no conoce, no le ha entregado su vida al propósito de por qué Cristo murió, resucitó, volvió a vivir. Y la palabra de Dios me dice entonces en Romanos capítulo 14 que para esto, mire qué tremendo, el versículo 9, para esto Cristo murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. Y nosotros necesitamos reconocer que cuando Cristo murió en la cruz, que cuando Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió al Padre, Él hizo esa obra para ser el Señor de su vida. No simplemente Salvador, no alguien que me ayuda cuando tengo enfermedad, no para que sea mi sanador, no para que sea mi proveedor, sino para que sea el Señor de todo en mi vida. La palabra de Dios me dice que aceptar a Cristo es aceptar a Cristo como Señor. El propósito de la muerte y la resurrección de Cristo es que usted lo tome a Él como su único y suficiente, no solamente Salvador, sino Señor. Romanos capítulo 10, el versículo 9. Dice la palabra de Dios que si esta es la manera que se comienza la vida cristiana, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es ¿qué? Señor. Si confesamos con nuestra boca, y la boca ahí es la vida, es el que claramente vivir abiertamente, confesándole a todo el mundo que Cristo es Señor. Que cuando Cristo se confiesa que es Señor, pues la Biblia dice, y creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y una persona cuando primero viene a Cristo entregándose al Señor, conociendo lo que Él hizo, murió y resucitó. Pero al ser salvo, nosotros no solamente creemos que murió y resucitó, eso es lo que cree toda la religión cristiana, pero el salvo en la religión cristiana, la fe cristiana, confiesa que Cristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Y me acuerdo en mi propia vida, cuando yo vine a Cristo muchos años atrás, que yo creía en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo. Había crecido monaguillo en la iglesia donde yo vivía en mi país. Pero en el tiempo de la universidad, cuando vine y acepté al Señor Jesucristo, me acuerdo ir al baño del apartamento donde estaban los jóvenes en la universidad, y ahí era el único lugar privado que yo podía encontrar. Cerré la puerta y cerré la tapa del baño, y ahí mismo me hinqué y le
le pedía al Señor, no solamente le daba gracias que Él murió por mis pecados, que su sangre fue derramada para perdonar mis pecados, sino que en ese momento y en ese instante le entregué mi corazón, mi alma, mi vida, mis propósitos, mis sueños, a que Él sea Señor de ahora en adelante. O la palabra de Dios claramente me enseña que a no ser que uno confiesa que Jesús es Señor, pues en verdad no ha aceptado a Cristo. Usted quizás ha aceptado que Él murió, ha aceptado que Él resucitó, pero no hemos aceptado que Él tome el mando, que Él sea el dueño, que Él sea el que controla, que Él sea el soberano de todo en mi vida. Y la palabra de Dios me recuerda que aún el apóstol Pablo, cuando vino a los pies de Cristo en Hechos capítulo 9, cuando él vio esa luz del cielo donde Cristo se le apareció, que Pablo, cuando ve esa magnificencia de la presencia de Cristo, él le dice: ¿quién eres, Señor? Es como que no había duda en él que la luz esta que lo había tumbado de su caballo, que él había reconocido que toda la vida que él había logrado era desperdiciada en esos momentos por la gloria, la magnificencia del Señor Jesucristo. Y le dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo se entregó a los pies de Cristo desde ese momento, porque no solamente él había creído en Dios siempre en su vida, él guardaba los 10 mandamientos en su vida, era una persona religiosa, buena gente, con buenos deseos, pero no había entregado su corazón al señorío de Cristo. Cristo es Señor de todo lo que nosotros tenemos, o no es Señor de nada, o Señor de todo, o no Señor de nada. Y es importante que en este tiempo donde la mortandad y tristemente los problemas que estamos viviendo son de una magnitud tan grande, que como el profeta Amós tenemos que decir: habrá algo en la ciudad que esté ocurriendo que el Señor Jehová no haya hecho. La respuesta es no. Todo lo que sucede en una ciudad a grandes rasgos, en gran manera, es la mano de Dios. Y la mano de Dios quiere traernos a nosotros en este tiempo al reconocimiento que Jesucristo es Señor. Él es dueño de todas las cosas. Él tiene el imperio de todas las cosas. El libro de Apocalipsis es una batalla del bien y el mal, finalmente, donde todos los reinos de este mundo doblan, se sosiegan, se tiran a los pies de Cristo. Y la Biblia dice que ahora ha llegado el reino de Dios y de su Cristo, porque Cristo es Señor de todas las naciones. Y la Biblia me recuerda a mí que nosotros aceptamos a Cristo no cuando conocemos las cosas religiosas, sino cuando también aceptamos el propósito de las cosas religiosas, que son entonces para que Cristo sea Señor, el que manda, el que controla todo en nuestra vida. Nosotros vemos entonces en Romanos capítulo 14 que Cristo es Señor. Ese es su título principal, porque 4 veces se menciona. Nosotros vemos aquí que el creyente acepta a Cristo cuando acepta que Cristo es Señor, porque nos dice el versículo 9 que Él murió y resucitó y volvió a vivir para que nosotros lo tomemos a Él como Señor. Pero finalmente Romanos capítulo 14 nos recuerda a nosotros que el verdadero creyente no solamente conoce que Cristo es Señor, no solamente acepta el señorío de Cristo en su vida para principiar la vida cristiana, sino que durante toda su vida vive una vida que reconoce que en todo y sobre todo Jesús es Señor. Mire conmigo el capítulo 14 y el versículo 7 y 8, dice así la palabra de Dios: porque ninguno de nosotros, escuche bien, este no soy yo, ninguno de nosotros, ni usted, ni yo, ni nadie en este lugar, ninguno de nosotros vive para sí. Y dice: y ninguno muere
para sí. En otras palabras, yo no tengo la opción de vivir mi vida como yo quiero, ni tengo la opción de quitarme la vida cuando yo quiero. Que la Biblia me dice que así como nosotros no tenemos el derecho de quitarnos la vida, Dios es el que la da y Dios es el que la quita. Nosotros también no tenemos el derecho de vivir nuestra vida como si fuera nuestra. El versículo 7 claramente dice: ninguno de nosotros vive para sí. Y mire ahora en el versículo 8: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, dice la Biblia, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de los vivos, dice ahora el versículo 9, y de los muertos. Cristo es Señor, y la vida del creyente es una vida sometida al señorío, al dueño, a que Dios controla y es dueño de todo en nuestra vida. Esto tiene unas cuantas implicaciones a la vida que nosotros vivimos. Por ejemplo, si Cristo es Señor, si cuando vivimos para el Señor vivimos, si nosotros no tenemos el derecho de vivir por nosotros mismos, pues entonces la Biblia me habla a mí de que esto implica que yo no estoy, escuche, yo no estoy aquí para que Dios cumpla mis propósitos y mis planes en mi vida. Y nosotros a veces le enseñamos esto a la gente para que no se vaya de la iglesia: Dios te va a ayudar en tus propósitos. O a los jóvenes le decimos: Dios te va a ayudar a ti a cumplir tus metas. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Y en tiempos de peligros, en tiempos de que podemos estar comenzando a vivir los últimos días, es importante que nosotros afirmemos que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor vivimos. O vivimos o morimos, somos del Señor. Y la Biblia me está recordando a mí que yo no soy, Dios no está aquí para que Él haga, me dé mis sueños, me dé mis propósitos, sino que yo estoy aquí para cumplir sus propósitos y sus planes para mi vida. Cuando nosotros estamos pidiendo: ay Señor, enséñame qué tengo que hacer, ay Señor, enséñame tu plan, usted está negando completamente la muerte y la resurrección de Cristo, y está olvidándose que Jesús es Señor. Que lo que Dios requiere de nuestra vida es que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino que le pidamos a Él: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y en la palabra de Dios, al conocer la vida de Cristo y la realidad de este mundo, nosotros entonces nos volvemos y buscamos y perseguimos la vida que glorifica al Señor. Yo estoy aquí no para que Dios cumpla mis propósitos, sino yo estoy aquí para cumplir sus propósitos para la gloria de Dios. Implica también que el Estado, el gobierno, el mundo, el trabajo y mis responsabilidades, aunque sean importantes, no son lo necesario en la vida de un creyente. No sé, nada de lo que nos rodea, ni el trabajo, ni la familia, ni los hijos, ni la esposa, nada nos quita de que solamente Cristo es Señor. Y cuando Él es Señor, pues uno se vuelve a su esposa, se vuelve a sus hijos, se vuelve a sus trabajos y trabaja, pero para la gloria de Dios. Nuestro mundo en Estados Unidos de Norteamérica, en los años 1780 y algo hasta 1831, hubo un filósofo alemán que se llama Hegel. Y Hegel, este alemán, enseñó y se metió esta enseñanza en el cristianismo: que la vida, escuche bien, porque así vive la gente, la vida diaria, el gobierno, el trabajo es necesario. En otras palabras, el lunes llega, no importa cómo uno se siente, uno se levanta, no importa si está nevando, no importa si me duele la cabeza, no importa si me siento con un malestar. En otros tiempos, no ahora, pero uno entonces iba al trabajo, no importa qué, porque el trabajo, según nosotros, es necesario.
Y en él entonces enseñó que el Estado, el gobierno, el trabajo son cosas necesarias. Y enseñó también, pero las cosas de Dios, el domingo ir a la iglesia, el leer la Biblia, el orar con la familia, que las cosas de Dios solo son opciones en la vida. Mire cómo dañó el cristianismo. Y ahora pues la religión cristiana es de esta manera. La religión cristiana es que lo más importante es el trabajo y la familia y todo lo demás, el gobierno. Cuando el gobierno manda algo, pues hay que hacerlo porque es necesario. Pero él entonces también enseñó que las cosas de Dios son opciones nada más. Y la palabra de Dios me dice que eso no es la vida cristiana, que la vida cristiana es que Cristo es solo Señor sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y dice la palabra de Dios, porque ese es el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Cuando Cristo es Señor, pues no solamente yo no vivo para mí, sino vivo para Él. No solamente Él es lo necesario, lo más importante, sino que todo lo que tengo en mi vida también no es mío, sino que pertenece al Señor. La palabra de Dios me habla en 1 Corintios, el capítulo 4, el versículo 1, que usted y yo somos administradores, somos mayordomos nada más de este mundo, no somos dueños de este mundo. 1 Corintios 6, 20 dice, porque habéis sido comprados, dice la Biblia, por precio. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que los cuales son de Dios. Y la Biblia me está enseñando entonces que por la sangre derramada Cristo me ha comprado a mí para que yo sea de Él. Y todo en mi vida, la familia, mi trabajo, mi propósito, mi casa, mi apartamento, mi carro, no son míos, son de Él. Y yo tengo que manejar todas las pertenencias, las tengo que manejar como un mayordomo. Ser papá de un hijo no es que el hijo es mío, es que el hijo es dado por Dios a nuestra vida y lo guiamos a Él, lo entrenamos a Él en los caminos para que Él conozca a Dios. Y la Biblia me dice también, por último, que cuando Cristo es Señor, el vivir se ve ante el sufrimiento. Vivimos el señorío de Cristo viviéndolo ante el sufrimiento en este mundo. Dice Job capítulo 13, cuando Job está sufriendo los males que él está sufriendo, que aún en todo lo que él está experimentando en su vida, en el capítulo 13, en el versículo 15, él dice, aunque él me matare, en él confiaré, porque el Señor es Señor de nuestra vida. El libro de Daniel, el capítulo 3, habla de los tres amigos de Daniel, quien el rey Nabucodonosor le dijo, o se arrodillan ante mí en la música, o lo tiro al pozo de fuego. Y los tres amigos le dijeron, rey, sepa por cierto que a nosotros no vamos a doblar nuestras rodillas ante el gobierno, ante el imperio, ante el rey, porque para nosotros Cristo es Señor y nada más. El libro de Hechos, el capítulo 5, nos habla a nosotros que a los apóstoles le cayeron a golpe el gobierno, la policía de aquel entonces, y le dijeron que le iban a matar más si ellos predicaban en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que en la próxima, cuando salieron de la cárcel, en la próxima esquina estaban predicando que Jesús es Señor y ha resucitado de entre los muertos, porque nada en este mundo toma el lugar del señorío de Cristo. El sufrimiento, el peligro, la adversidad, el danger, todo lo que nos pueda pasar, la Biblia me dice, y si vivimos, para Él vivimos, pero también dice, y si morimos, para Él morimos. Cuando el creyente tiene una firme y clara visión de que Jesús es Señor de todo, no importa lo que viene en nuestra vida, todo nos afila a confesar y a dar la gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pienso ahora cuando miro Romanos capítulo 14, Pablo está escribiendo esta carta en los años 55.
Y unos 10 años más, el emperador Nerón, siendo el César, el emperador de Roma, de pronto hay un incendio en Roma. Y se le echa la culpa a César que él había hecho esto. En verdad se dice que él dio fuego a Roma y una gran parte de aquella hermosa ciudad capital del mundo en aquel entonces pues fue destruida por el incendio. Pero Nerón, cuando vio que la política se volvía en contra de él, le echó la culpa a los creyentes, y el pueblo entonces trajo a los creyentes y los tiró en el Coliseo y los dio a que fueran quemados y a que fueran comidos por los leones, porque estos habían causado la plaga y la maldad que había sucedido en la ciudad de Roma. Y la Biblia nos dice, la historia nos dice que cuando ellos estaban a punto de quemarse, les daban una opción para que se saliesen de ese problema. Y la opción era decir a César, a Nerón, que César es Señor. Solo lo único que tenían que decir: César es Señor, y salían libres de la sentencia de muerte. Pero la Biblia nos dice que cada uno de ellos, uno por uno, con sus familias, con sus hijos, con sus mamás, con sus hermanos, con todas las personas, uno por uno decían: no podemos decir César es Señor, porque Jesús es Señor. Y con esa realidad se establece el imperio de la palabra de Dios y derrumba a los pies el imperio romano. Nosotros en este tiempo de pandemia, cuando nosotros no sabemos lo que va a suceder, y oramos y pedimos al Señor que su misericordia ilumine y guíe a los doctores y que esta plaga pase de nosotros. Pero nosotros empezamos a ver que si hay algo que sucede en la ciudad, esto es la mano de Dios. Y las personas que son salvas en los tiempos finales en la vida son personas que confiesan que Jesús es Señor. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. La fe cristiana se define por la supremacía y singularidad de que en todo y sobre todo Jesucristo es Señor. Tómelo hoy, en esta mañana. Entregue su corazón a Él. Dígale: Señor, creo que moriste por mí, pero ahora quiero pedirte que seas Señor de mi vida.